Alabado sea el Señor. Escuche bien. Pro familia, como Cristo o como Elí. Alabado sea el Señor. Le encontramos la porción bíblica que leímos al principio en Mateo capítulo 12, donde dice: mientras aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Fíjense la pregunta que le hace el maestro. Gloria al Señor. Nuestro Salvador Jesucristo le preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Fíjense que aquí no se oye que el varón que le dijo esto le respondió palabra alguna. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Alabado sea el Señor. Ahora te pregunto, ¿tú eres pro familia, como Cristo o como Elí? Alabado sea el Señor. Porque encontramos este caso que Jesús le dijeron que sus hermanos estaban afuera. ¿Saben quién eran esos hermanos? Eran los hijos de María. Porque hay gente que piensa que María no tuvo más hijos fuera de Jesús. Sí, y María tuvo hijos. Gloria al Señor. Después que dio a luz a Jesús, tuvo otros hijos. Gloria al Señor. Y en este caso encontramos que sus hermanos estaban afuera preguntando por él. Gloria al Señor. Pero ¿por qué Jesús niega a sus hermanos? Bueno, si usted se va al capítulo 7, gloria al Señor. Aquellos que no han escudriñado esta escritura, vaya al capítulo 7 de Juan, versículo 5. Y la palabra nos enseña que dice que ni aun sus hermanos creían en él. Gloria al Señor. Por lo tanto, cuando le dicen que sus hermanos están fuera, pues prácticamente Jesús le dio muy poca importancia, gloria al Señor, a aquellos hermanos que no creían en él. Y le estaba dando valor a aquellos que estaban haciendo la voluntad de su Padre. Por eso dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Gloria al Señor. Ahora encontramos el caso de Elí, que dice la palabra que leímos en 1 Samuel capítulo 2, del versículo 27 en adelante. Encontramos que Jehová le envía a un varón, a Elí, a reprenderlo, gloria al Señor, a confrontarlo y a decirle que él estaba honrando a sus hijos más que a Jehová. Alabado sea el Señor. Ese caso de personas cristianas que honran más a sus hijos o a sus familiares, a su madre, a su padre, los honran más que al Dios del cielo. Eso se está dando muchísimo. En todos los tiempos se dio en los tiempos, gloria al Señor, cuando Jesús caminaba, que se encontró aquel joven rico que alegaba tener una preocupación porque él quería entrar al reino de los cielos, y le pregunta al maestro: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Pero Jesús le contestó que si había guardado los mandamientos. Gloria al Señor. Aunque ese versículo, ese capítulo, lo vamos a leer textualmente en el capítulo 19, que hemos dialogado en otras ocasiones, pero encontramos que hoy en día a esto le dan una interpretación fuera del contexto. Gloria al Señor. Donde el capítulo 19 encontramos del versículo 16 en adelante, donde dice: entonces vino uno y dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, escuche bien, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Alabado sea el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que este muchacho quería heredar el reino de los cielos. Jesús vino a establecer una familia aquí en la tierra, pero ahora era por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor.
Y el joven alegaba querer ir al reino de los cielos. Fíjese que cuando Jesús le dice, él le dice maestro bueno, hay un versículo que la gente usa fuera del contexto, donde él le dice que no hay nadie bueno, y con eso tratan de justificar la maldad de todos los que están en las iglesias. Pero cuando Jesús dijo aquí no hay nadie bueno, Jesús lo que estaba era dándole la gloria a quien gloria se merece, al Dios creador de los cielos y la tierra. Ningún hombre aquí en la tierra puede coger gloria para sí, ni puede estar buscando gloria de los hombres. Eso era lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a aquel joven. Gloria al Señor, que aquí no se le puede dar gloria a los hombres, sino que hay que darle toda la gloria al Dios del cielo. Y el primer mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Eso incluye, gloria al que vive, a todos los que nos rodean. Pero hay gente que son pro familia, pero son pro familia como Elí, y no son pro familia como Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo estaba estableciendo una familia aquí en la tierra, pero los estaba enseñando a caminar conforme a la palabra, y los que se moldeaban a esa palabra, Él los consideraba una familia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en este capítulo 12 de Mateo encontramos donde Él dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Él estaba marcando la pauta de cuál era la familia. Él era pro familia espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque los que le estaban, a los cuales le estaban señalando, que decían, ahí está tu madre y tus hermanos, ahí estaba María, la que le dio a luz, y estaban sus hermanos, gloria al Señor, que eran hermanos por parte de María, eran hermanos de Jesús, en la carne, gloria al Señor. Pero Jesús estaba buscando una familia en el espíritu, y para hacer familia en el espíritu usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el que vive y vive para siempre, porque dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso es que en una ocasión a un pastor de allá de Calley, que tenía una palabra estricta, fuerte, se reunieron un grupo de pastores para confrontarlo, porque cada vez que él predicaba, pues con el mensaje, pues los confrontaba a ellos. Y querían parar aquella, como decían, aquella guerra. Y reunieron al pastor para que se unieran, porque todos estamos predicando la verdad. Y aquel pastor le dijo que él no se iba a unir a nadie, a ninguno de los que estaban predicando la verdad. Le dijeron al pastor que el pastor estaba mal, que él estaba fuera de orden, porque no se quería unir a los que predicaban la verdad. Y el pastor le dijo, usted me trae aquí a todos los que viven la verdad y yo me uno a ellos. Gloria al Señor, porque no es lo mismo predicar la verdad que vivir la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí Jesús estaba estableciendo la diferencia entre una familia espiritual y una familia carnal. Aquellos hermanos no creían en la palabra. Gloria al Señor. En el capítulo 7 de Juan usted puede buscarlo y encontrar claramente donde la palabra dice que ni aun sus hermanos creían en Él. Y Él era el verbo, la palabra. Alabado sea el Señor. Fíjense que Jesús vino por el pueblo hebreo, gloria al Señor, a traerle salvación y a cumplir una promesa que ya venía desde Abraham, Moisés, todas esas promesas que Jehová le había hecho al pueblo hebreo, vino a cumplirla. Gloria al Señor. Pero antes de Jesús hacer esta diferencia entre la familia espiritual y la carnal, gloria al Señor, ya en el capítulo 12, versículo 34, Jesús le había dicho, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Gloria al Señor. Fíjense, eso lo dice la Biblia, la gente no lo escudriña, pero Jesús le dijo, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malo? Le estaba hablando al pueblo hebreo, los hermanos, gloria al Señor, que la familia que Él vino a buscar, alabado sea el nombre del Señor, que vino a cumplirle la promesa. ¿Cómo pueden hablar ustedes? Dice, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas,
y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo: generación mala y adúltera, demandan señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Gloria al Señor. Estaba hablando al pueblo hebreo. Gloria al Señor. Y no solamente confrontó al pueblo hebreo, sino que cuando le dijeron que sus hermanos estaban allí, él dejó claro que sus hermanos eran aquellos que hacían la voluntad de su padre. Y señaliza la Biblia, gloria al Señor, extendiendo su mano hacia sus discípulos. Escuche bien, extendiendo su mano hacia sus discípulos. Gloria al Señor. Dijo: estos son mis hermanos, estos son. Gloria al Señor. Pero hay gente que son pro familia. Jesús era pro familia, pero el sacerdote Elí también era pro familia. Gloria al Señor. Así que tiene que reflexionar a ver si usted es pro familia como Cristo o es pro familia como Jesús. Escuche bien, si usted lee ese versículo, esos versículos que acabo de leer en el capítulo 12 de Mateo, usted encuentra donde le traen como le dicen, el recado, la razón. Ahí están tu madre y tus hermanos, están ahí afuera, te están buscando. Alabado sea el nombre del Señor. El que quiera contender con esto, que lo haga, pero yo estoy leyendo una palabra que es verdadera, es veraz. Una palabra, gloria al Señor, que tiene un mensaje muy profundo. Hay gente que no quiere profundizar en esto, pero aquí estamos viendo a Cristo, gloria al Señor, que está estableciendo bien claro, gloria al Señor, cuál era su verdadera familia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aquellos muchachos habían nacido del vientre de María, y Jesús había nacido del vientre de María, pero eso no lo hacían a ellos hermanos de Jesús. Lo digo yo, no, lo dijo Jesús. Jesús dejó claro que eso no los hacían a ellos hermanos de él. Gloria al Señor. Porque él dijo bien claro: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Alabado sea el Señor. Se parece al caso de el pueblo cuando cometió el error de fallarle a Dios allá en el desierto. Gloria al Señor. Que hicieron aquel becerro de oro. Y en el capítulo 32 de Éxodo, cuando Jehová vio la corrupción del pueblo, el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjense que Jehová mismo, el Padre, gloria al Señor, en este momento negó al pueblo. Le dijo: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Alabado sea el Señor. Sabemos que quien verdaderamente sacó al pueblo de la tierra de Egipto fue Jehová. Moisés era simplemente un guía, pero Jehová lo sacó porque ese era su pueblo escogido. Alabado sea el Señor. Pero una vez el pueblo se corrompió, bendito el nombre de Jesús, Jehová los niega y dice: no, le dice a Moisés: no, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta que está en el aire es si tú eres pro familia. Primeramente, si eres pro familia, te pregunto si eres como Cristo o como Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Si eres pro familia como Cristo o lo eres como Jesús. Gloria al Señor. Fíjense que la familia de la fe del apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Gálatas, gloria al Señor, también hace un acercamiento sobre más bien a una aclaración sobre este asunto, confirmando lo que Cristo dijo en el capítulo 6 de Gálatas, versículo, gloria al Señor, 9 y 10. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: no os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria al Señor. Dice: mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. O sea, Pablo también aquí está hablando que la
la familia principal de un verdadero cristiano es la familia de la fe. Porque la familia de la fe fue la que Cristo dijo aquí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esos son el que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea que Cristo mismo dijo, la verdadera familia de Cristo son los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. O sea, el que cumple con la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que los cristianos sensuales que no tienen el Espíritu de Dios, que no se vistan, que no van. Alabado sea el Señor. Los cristianos que son de la carne y no del Espíritu, porque si Jesús tuvo de frente a sus hermanos, hizo una diferencia entre los hermanos, aquellos que eran hermanos en la carne y los hermanos que eran hermanos en el Espíritu. Hizo una diferencia, eso lo dijo Jesús. Hay gente que no le enseña esto a la iglesia, por eso es que hay tanta gente carnal viviendo el Evangelio como bien le parece, y por eso es que, como la Biblia nos establece también que muchos van a perderse, en el capítulo 11 de Mateo, versículo 23, fíjese lo que dice aquí: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Gloria al Señor. O sea que la gente que quiere vivir conforme a la carne y no conforme al Espíritu, gloria al Señor, no pueden ser familia de Cristo. Y Cristo le habló a la gente de aquella ciudad de Capernaum y le dijo: gloria al Señor, tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Gloria al Señor. Hay gente que piensan que ya tienen el cielo gano y se le va a hacer, va a tener una sorpresa cuando sean lanzados al Hades. Cristianos, estamos hablando cristianos, porque son pro familia como Elí y no son pro familia como Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta todavía está ahí en el aire. Tú pregúntate, ¿tú eres pro familia como Cristo o como Elí? Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde los números de teléfono a llamar: 787-654-7300. 787-654-7300. Envíe su mensaje de texto al 787-526-0827. ¿Eres pro familia como Cristo o como Elí? Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día los hijos de los líderes, fíjense que la reprensión que le dieron a Elí, gloria al Señor, vamos a leerlo nuevamente, donde dice: porque habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Gloria al Señor. O sea, Dios había establecido unas ofrendas para que no faltara pan en su casa, pero no era para que profanaran el altar, y los hijos del sacerdote fornicaban, gloria al Señor, en la casa de Dios, hacían lo que le daba la gana en la casa de Dios, y el sacerdote no los estorbaba. Y Dios, cuando los estorbó, fue livianamente, porque decía: por ahí dicen de ustedes. O sea que no quería ni creer lo que se decía. Alabado sea el Señor. Y hay pastores que están en esta condición, que honran más a sus hijos que a Jehová Dios. Gloria al Señor. Dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Le dijo Jehová. Jehová le dijo: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Gloria al Señor. Y fíjense ese versículo 29 del capítulo 2 de 1 Samuel. Dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Alabado sea el Señor. O sea que no solamente dejaba que hicieran lo que bien le parecía, fornicaban, gloria al Señor, y todo en el templo, sino que las ofrendas del pueblo las estaba usando para engordarlos a ellos. Ellos los gordos y colorados con las ofrendas del pueblo. Una cosa más grande. ¿Pasará eso hoy en día? Habrán pastores irresponsables que compran la laptop al nene y a la nena para que chateen dentro del templo. Y mientras el pastor está predicando, ellos están chateando. Y lo triste es que después que termina la prédica, le da la parte a los nenes o a las nenas para que cojan la parte y para que
para que cojan el instrumento, para que cojan el cántico sin ningún tipo de relación ni reverencia ante Dios, sin ningún tipo de unción. Alabado sea el Señor. Y son pro familia.